Listo. Y ahora vamos acá a compartir pantalla. Entonces, acá, aquí, bien. Entonces acá, eh, aquí vamos a proyectar esto y vamos a ver esta primera introducción. Bien, no sé si ya a todos les dejo compartir. Creo que me quedé yo quieto. Todavía no se ve. Ok, dame un segundo que se me puso a cargar aquí el compu. No me deja. Permíteme un momentico porque algo le pasó a mí al compu. Entonces, no sé, se me bloqueó algo pasó. Dame un segundo. Bueno, me puedes sacar allá y yo le conecto nuevamente para algo le pasó a mi brazo. No, ya, parece que ya lo tenemos. Ok, bien, bien. Entonces vamos a mirar, creo que fue que se actualizó cambios guardados. Bueno, bien, entonces vamos a empezar acá con esta idea. Entonces vamos a ver algunos fundamentos de economía prudencial. El principio general eh, es la libre economía del individuo y la nación. La libre economía de individuo y nación. Es decir, el individuo, ¿sí?, que hace parte de la nación tiene a su cargo una libre economía. Es decir, es libre para estar en la economía. Y entonces dentro de esa libertad que tiene, pues hay unos límites. La libertad siempre tiene límites. Y esos son los principios que vamos a ver hoy. Entonces vamos a empezar con el concepto de propiedad, porque economía, como vimos hace 2 sesiones, es la administración de los recursos del hogar, ¿sí? Lo que sucede, o de la casa, exactamente de la casa. Entonces ya sea en la familia, ¿sí? Y de ahí para allá en los diferentes lugares hasta, pues, en sí, el universo completo, ¿sí? Entonces, esos recursos son propiedades, porque para poder administrar algo, ¿sí?, tiene que haberse dado en forma de propiedad. Vamos aquí a explicar, entonces, por qué son propiedades. El Señor Jesús, que es el orden de todas las cosas, es el logos de todas las cosas, estaba antes de la creación y ya existía el orden de cada cosa. Y dentro de ese orden, entonces, el Padre, ¿sí?, hace la creación en él, por él y para él, con el orden, ¿sí?, que revela al Señor Jesucristo. Y dentro de ese orden teníamos la mayordomía, que es, digamos, la misión del ser humano, o lo que se conoce como el mandato cultural en Génesis 1:28. Génesis 1:28, entonces nos dice que sojuzguemos y señoreemos toda la creación. ¿Eh? Entonces, sojuzgar es juzgar con Dios. Y señorear es dominar administrativamente, dar las leyes, tener gobierno. Bien, eso es señorear, tener un gobierno. Y esa es la labor de nosotros. Pero la creación no fue hecha para nosotros, sino que nosotros somos parte de la creación. Como vimos hace 2 sesiones también, recuerden la fórmula de la creación. Creación es igual a naturaleza más ser humano. Bien, entonces el ser humano es parte de la creación, por lo tanto, no puede ser dueño de la creación, ¿sí? Pero sí somos mayordomos o administradores de la creación, la cual nos ha sido dada en propiedad, pero de comandato, ¿sí? O digamos en comandita.
¿sí? Es decir, en encargo. Si no tenemos un título de propiedad sobre la creación, ni sobre nosotros mismos, que nosotros somos parte de la creación, pero sí tenemos un mandato de ser nosotros los gobernantes de la naturaleza y entre nosotros mismos gobernarnos también bajo las leyes, la ley natural en los individuos y las leyes gubernamentales en el gobierno de la familia, de la iglesia y de la nación, es decir, el gobierno civil. Entonces, las propiedades que tenemos, ¿sí? No las tenemos en título, pero sí las tenemos en asignación. ¿Bien? Se nos ha delegado, ¿sí? La tierra que fue hecha para el hijo, es la herencia del padre al hijo, y esa herencia nosotros la administramos. Entonces recordemos mayordomo, ¿sí? Dueño de nada, responsable de todo. ¿Sí? Eso es el mayordomo. Eso es lo que somos. Entonces, en ese contexto vamos a entender lo que es propiedad. Bien, propiedad. Y eh, entonces vamos a mirar. Entonces vamos a pasar aquí Sandra escribió por el chat, puede repetir el significado de su lugar. Entonces recuerden, yo veo, si creo que es oportuno la hago y si no la dejamos al final, entonces la voy a hacer. Porque es oportuno. Y entonces sojuzgar es juzgar con Dios, ¿sí? Juzgar con los principios de Dios. Sojuzgar, juzgar con Él, porque Él es el que está hablando en Génesis 1:28 y nos dice, sojuzguen, ¿sí? Señoríen y sojuzguen, o sea, juzguen conmigo, ¿sí? ¿Y cómo juzgamos con Dios? Pues de acuerdo a los principios que Él ha establecido. El, el conocer los principios de Dios para cada cosa es lo que llamamos cosmovisión. Y el aplicarlos es lo que el aplicarlos y concluir en los resultados es lo que llamamos pensamiento cristiano. Bien. Entonces, sojuzgar implica, ¿sí? La aplicación, ¿sí? De estos principios. O sea, el sojuzgar es como el método para llegar al pensamiento, es decir, aplicar esa cosmovisión en la vida real, en la realidad. Bien, y así construimos el pensamiento cristiano. Bien, entonces vamos a mirar las propiedades desde ese entendimiento. Y así debemos ver siempre las propiedades. Obviamente nosotros vamos a decir, sí, esto es mi libro, sí, este es mi celular, sí, esto es mío, obviamente es mío, pero recordemos, es mío, pero es de Dios, sí, todo lo que tengo es de Dios. Recuerdo mucho, yo pues he enseñado esto hace muchos años, eh, creo que la primera vez por allá en el 97, hicimos un seminario grandecito de economía, eh, pero antes pues ya había estudiado algo, pero ya cuando Dios nos llama a la misión a tiempo completo, y teníamos que ir a estudiar afuera, y eso costaba bastante dinero, y no teníamos obviamente los recursos, entonces yo como desde 2003 empecé a orar, desde que nos quedamos, 2003 empecé a orar, bueno, Dios, ponme a lavar los baños, lo que sea, pero quiero servirte a tiempo completo y Dios no me ponía nada. Primero trabajó con mi esposa, entonces ya mi esposa dejó de trabajar, digamos, en horario, eh, y lógicamente entonces tuvimos que hacer ajustes económicos, pero yo seguía pues trabajando, digamos, con horario y, y no nos iba mal, ¿sí? Nos iba bien a ambos, pero yo quería estar a tiempo completo. Y fue como 5 años después que ya Dios dijo, bueno, ya es tiempo. Y yo, pero Dios, ¿por qué te demoraste tanto en autorizarme? ¿Sí? Y me dices que todavía no entendías la economía. Yo, ¿cómo así que no entendía la economía? Me dijo, porque tú siempre me estabas preguntando que te provea por el dinero para ir allá y siempre lo tuviste. Y yo, ¿cómo así que siempre lo tuve? ¿Acaso dónde está? ¿Hay una cuenta a nombre mío que no conozco? Me dijo, no, ese apartamento que tienes. Ese apartamento que tienes, ¿de quién es? Yo, no, pues es tuyo, señor, todo es tuyo. Ah, bueno, sí, pues listo, vende el apartamento, ahí está la plata. Yo, ah, bueno, listo, señor. Obviamente no era un apartamento 100% nuestro, sino estábamos pagando al banco, pero siempre tuve el dinero, siempre. Pero no, sí, aunque conocía la cosmovisión, no había experimentado para llegar al pensamiento cristiano. Bien, entonces Dios nos bendice con propiedades. Esas propiedades son nuestras, pero en realidad son de Dios. Eso no quiere decir que Él siempre nos va a decir venda todo y no. ¿Sí? Él es misericordioso y nos deja disfrutar, ¿sí? De
las propiedades que son de él, que nos da en asignación, ¿sí? Nos deja disfrutar, nos deja tener comodidades, inclusive no todos tenemos que ser ricos para eso, ¿sí? Porque en diferentes niveles, así sea desde una colombina hasta, ¿sí? Una casa gigante, entonces podemos entender cómo Dios provee. Entonces, bajo ese entendimiento vamos a mirar las propiedades. Entonces vamos a volver acá a mirar las propiedades. Entonces vamos a ver las propiedades que Dios da al individuo. Y este concepto aquí es importante que lo empecemos a ver. Entonces lo primero que vamos a hacer es, a ver, aquí le doy clic, esto. Bien. Entonces vamos a mirar las 4 propiedades que Dios da. La primera son no, perdón, la cuarta, pero es la primera que voy a explicar, son las cosas inmateriales y materiales heredables. O sea, las propiedades inmateriales y materiales heredables. Bien. Las cosas inmateriales heredables es todo lo que yo creo, ¿sí? Toda la cosmovisión que tengo, que yo quiero enseñársela a otros. Lo que yo quiero pasar internamente a otros. ¿Sí? Esas son las cosas inmateriales, pero que son heredables, no son físicas, ¿sí? Pero yo quiero que mis hijos entiendan esto, que mis hijos sepan esto, ¿sí? Hay cosas que tú aprendiste cuando niño, ¿sí? Y quieres que tus hijos también las entiendan, ¿sí? Entonces, ay, mira, esto es importante en la vida, ¿sí? Y de pronto hay otra familia que ni sabe de eso, ¿sí? Pero tú al enseñarle a otros, no solo, me refiero acá a hijos, no solo a los hijos de la familia, sino también en la iglesia o en la escuela, les enseñas y entonces heredas ese conocimiento, esas ideas internas, esas cosas inmateriales. Y no son solo cosas académicas, sino también el amor, también la hospitalidad, también el sacrificio, ¿sí? Diferentes cosas. Entonces, es lo que conocemos como la herencia cristiana. ¿Sí? Eso es. Y las cosas materiales, ¿sí? Que también son importantes, ¿sí? Bien importantes también, y es lo que se constituye como la propiedad privada, ¿bien? Aunque las cosas materiales también es propiedad privada tuya, pero acá, ¿sí? Las cosas materiales al ser externas al ser humano, ¿sí? Entonces son sujetas de gobierno y de leyes de gobierno civil, ¿bien? Y entonces por eso, digamos, tenemos ese nombre de propiedad privada allí. El gobierno civil no gobierna las cosas internas tuyas, sino solo las cosas externas, ¿sí? Es más, el gobierno civil para entrar a tu casa, aunque tu casa es externa a ti, pero es tuya, entonces tiene que tener una orden, ¿sí? Pero con esa orden puede entrar, pero no puede entrar a ti, ¿sí? El gobierno civil no te puede juzgar por querer matar al presidente, ¿sí? A veces tenemos esas ideas, ¿sí? Pero, pero no te puede juzgar por eso. Te piensa juzgar cuando tú intentes hacerlo ya externamente, ¿sí? Pero tus pensamientos no te los puede juzgar el gobierno, porque es una idea interna. Bien, entonces tenemos esta cuarto tipo de propiedad, que son las cosas materiales. Aquí, importarte hacer un énfasis, porque cuando ustedes miren la historia cristiana, y recuerdo que con Felipe el domingo estuvimos hablando sobre ello, que él está leyendo el libro de la Iglesia Peregrina, entonces en ese libro está el pietismo, ¿sí? Y resulta que los pietistas eran tan cristianos, ¿sí? Tan cristianos que entonces ya vieron las cosas materiales como algo malo. ¿Sí? Bien, no, las cosas materiales son buenas, lo que pasa es que son un medio para, no son un fin. Ellos entendieron las cosas materiales como un fin y entonces los pietistas se volvieron tan súper cristianos que denigraron de la propiedad material. Bien, entonces sí debemos tener propiedad material, debemos saber cuáles son las leyes para ella, saber cómo se administra, pero saber que son medios para la extensión del reino de Dios. Primero, la primera forma en que se extiende el reino de Dios es que si todavía no hemos cumplido nuestra misión o nos han ascendido al cielo, entonces Dios nos mantiene, nos protege y nos educa, ¿sí? Eso es. Entonces, para eso necesita medios materiales. Y además de eso, con la obediencia a la vida ministerial, pues se extiende el reino. Pero para esa extensión del reino también se necesitan recursos materiales. Bien, entonces es el cuarto tipo de propiedad en importancia. Pero hay una propiedad más importante que las materiales y las inmateriales heredables. Estos son propiedades inmateriales
las que voy a seguir hablando acá, pero que no son heredables. Entonces está las relaciones. Las relaciones son más importantes que las cosas materiales o inmateriales heredables. ¿Por qué? Porque Dios nos da relaciones, Dios crea al ser humano no como un ser único o aislado, sino como un ser, ¿sí?, para vivir en naciones. De pronto ustedes van a encontrar en muchos libros como un ser social, pero exactamente no fue creado como un ser social, sino como un ser para vivir en naciones. Para vivir en naciones, entonces necesito llegar a un consentimiento y a un acuerdo social, ¿sí?, entre todos. Pero la idea es que vivamos en naciones. ¿Bien? Entonces, las relaciones nos fueron dadas para poder vivir con otros. ¿Sí? Y dentro de las relaciones tenemos estas propiedades, como por ejemplo la relación mamá, o la relación papá, o la relación hermanos, o primos, o jefes, o policías, o sí, gobernantes, o todo tipo de relaciones. Esposa, esposo. ¿Sí? Bien, esas son las relaciones. Y estas relaciones cobran más importancia porque no puedo heredarlas. ¿Sí? Es decir, ¿sí?, mi tío es mi tío, pero cuando yo me muera, ¿sí?, deja de ser mi tío. ¿Sí? No es tío, ¿sí?, mi tío para mis hijos, si no es el tío abuelo. Ya cambia de propiedad. ¿Sí? Ya no es tío, sino tío abuelo. Bien, entonces debo cuidarlas, pero eso no implica que entonces, como sean más importantes las relaciones que las cosas materiales o inmateriales, entonces no implica que yo no le enseñe a esa persona la verdad interna que conozco, o también que me deje robar las propiedades materiales. ¿Sí? No, ¿sí? Eso no implica eso, porque hay unas leyes, ¿sí?, que también esas otras personas deben cumplir para la propiedad inmaterial y material heredable. Pero implica que muchas veces nos va a tocar renunciar a nuestras propiedades del punto 4, porque de pronto no administramos de acuerdo a la ley por conservar las relaciones. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, yo, pues, digamos, yo estudié filosofía, química y teología como pregrado, y en química, pues empecé a trabajar en química. Y lo que yo hacía, no lo hacía casi nadie en el país. Éramos solo 8 en Latinoamérica. Entonces, y en el país éramos 2. Entonces, pues obviamente, mmm, yo le llamo a ese tiempo la época de la vedette, porque era una vedette. O sea, a donde yo iba, o sea, donde yo iba a trabajar, eso me atendían como una reina, una vedette. Y todo lo que yo dijera era la ley. ¿Ven? Porque lo que hacía era solucionar los problemas a la industria cuando tenían problemas de química del color. Entonces, pues nos iban bien. ¿Sí? La otra persona ya era una persona de edad que ya estaba a punto de pensionarse, y yo que era el pelado. ¿Sí? Entonces, eso pues trabajábamos y todo. ¿Bien? Luego, entonces, ya con mi familia, dijimos, oiga, bueno, pero pues vamos a aprovechar eso, no solo para los grandes clientes o las grandes industrias, sino para una industria media y pequeña que pues no atendíamos directamente. Entonces hicimos una empresa para ello. ¿Bien? Y, y entonces pues trabajamos en eso, pero de nuevo les cuento, yo queriendo trabajar a tiempo completo, ¿no? En la vida ministerial. Y entonces llegó el tiempo en que ya dije, bueno, ya Dios me autorizó. Eso fue el 2 de septiembre de 2009. Y aunque yo, digamos, como no tenía horario, como no tenía jefe, pues y mi trabajo no era, o sea, yo decidía en qué. Entonces yo pues no trabajaba las 8 horas, sino yo trabajaba 2, 3 horas, con eso era suficiente, y el resto estaba dedicado a la vida ministerial. Bien. Y como pues me pagaban todo donde yo iba y todo, entonces yo no gastaba casi nada, no gastaba nada. Entonces, ya cuando entonces me retiro de la empresa, entonces les quiero vender la empresa, o sea, mis partes, mi parte a mi familia, a mi papá y a mi hermano. Y pues, entonces esa es la idea. ¿Sí? Y
tenemos ahí algunos desacuerdos respecto a eso. Luego pues se acuerdan algunas cosas, pero ellos incumplen. Entonces yo contaba con ese dinero para, ¿sí? Cuando volviésemos de estudiar, pues vivir y pues tener una casa y bueno, ¿sí? Bien, pero ellos no me pagan el dinero, ya, listo. Porque teníamos dos visiones diferentes. Y entonces, claro, ahí ya tuvimos problemas de relaciones. Porque no, mi hermano dijo que sí, mi papá que sí, firmamos, y luego no, y no me pagaron, y luego se gastaron la plata en otras cosas, y bueno, mejor dicho, ¿sí? A la larga, la empresa se acabó por las malas decisiones que ellos tomaron. ¿Sí? Pero nunca me pagaron. Entonces, claro, entonces ahí ya hubo, mi hermano no venía a nuestra casa, ¿sí? Y no, y ya mi papá entonces no, que no nos hablaba, bueno, etcétera, problemas familiares. Entonces yo quejándome con Dios y Dios me dijo, pero es que la culpa no fue de ellos, fue tuya. Y yo, pero ¿cómo así, Dios? Y mire, sí, aquí tengo un documento. Y entonces me dice, me da la cita, segunda los Corintios capítulo 6, primera, ya no me acuerdo si primera o segunda, pero esa es Corintios 6. No os unáis en yugo desigual. Tú te uniste en yugo desigual. O sea, ¿qué esperas de los paganos? Mi familia no es cristiana, es atea. Entonces, pues, ¿qué esperas de gente que no cree en Dios? ¿Sí? De gente que cambió la idea de la empresa, ¿sí? Por crecerla más, o sea, por la idea capitalista de, no, eso vamos, que crezcamos más, y entonces cambiar los principios y transar y meterse en la corrupción y en todo esto que hay en la industria, cosa que no habíamos hecho cuando yo estaba ahí, y entonces, pues a la larga, pues, ¿sí? No le fue bien. Pero me dijo Dios, fue culpa tuya, porque tú te uniste en yugo desigual, no seguiste un principio bíblico. Entonces, ya. Entonces yo cuando Dios me dice eso, yo, no, bueno, Dios, sí. Pues ya dejé de tener ese rencor allí. Me tocó irle a pedir perdón a mis hermanos, a mi hermano, a mi hermana también, a mi papá, bueno, a todos, ¿sí? Y ya, bien, pero me quedé sin la plata, sin el dinero. Bien, eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque la relación se había dañado, ¿sí? Por unas cosas materiales y fue culpa mía. Ahora me tocaba restablecer la relación, aunque ellos no me pagaran el dinero. Bien, entonces eso es, a veces nos va a tocar, ¿sí? Priorizar las relaciones, ¿sí? Pero dentro de estas relaciones hay una relación esposo y esposa, por ejemplo, ¿sí? Que es la relación de matrimonio. Pero si tu esposa te quiere matar, ¿sí? O tu esposo te quiere matar, pues tú no tienes que conservar esa relación, ¿sí? Y entonces por eso tenemos una propiedad más importante que las relaciones, que es una propiedad interna no heredable, que es la vida. Bien. Ahorita no sé si saben el escándalo global, eso cada semana hay un escándalo cristiano, pero bueno, cada día hay un escándalo de gobierno y cada semana uno cristiano. El escándalo ahorita cristiano es lo que está sucediendo a John MacArthur, por las decisiones que tomaron respecto a una situación de estas. ¿Sí? Una familia en la cual el esposo abusaba de la esposa y de los hijos, y ellos le dicen a ella, no, usted tiene que quedarse ahí, porque eso es lo que dice la Biblia, siendo que la Biblia no enseña eso, porque no entienden las propiedades. Bien, y entonces, pues eso enseñaron mal, no solo que estaban en ignorancia, se les dijo, ¿sí? Se les instruyó que no era lo correcto, que la Biblia, pero el orgullo teológico, ¿sí? No les dio la humildad y entonces decidieron mal. Ahora están en líos jurídicos, están demandados, el Estado los ha demandado, el Estado de California, y bueno, esta persona murió, la mató el esposo, bueno, mejor dicho, están unos líos terribles esta semana. ¿Por qué? Por no entender este principio, ¿sí? Que las relaciones y el matrimonio es una relación, pero hay una propiedad más importante que el matrimonio, ¿sí? Por eso la Biblia habla de, ¿sí? De separarse, ¿sí? Y de algunas, ¿sí? Causas de divorcio. Una causa legítima y dos por la dureza del corazón. La causa legítima de divorcio, ¿sí? Es porque te quieren matar, ¿sí? Esa es la única que tienes que huir, porque es más importante para Dios que tú defiendas tu vida a que defiendas tu relación. ¿Bien? Bien, entonces tienes que defender tu vida. Entonces la vida es una propiedad más importante que las relaciones. ¿Bien? Porque la vida, ¿sí? Fue dada por Dios, las relaciones son dadas por Dios para vivir, pero la obligación o la misión del hombre
es vivir. Eso es lo que tiene que hacer, vivir mientras es ascendido al cielo. Conocer de Dios y vivir mientras lo asciende. Entonces, la vida es la segunda propiedad más importante que hay. ¿Bien? Pero hay una propiedad más importante todavía que la vida. Y esta propiedad es la conciencia. Vamos a mirarla. La conciencia es la propiedad más importante del ser humano, la propiedad más sagrada del ser humano. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es la única que no te pueden robar o quitar. Te pueden quitar tus cosas materiales, inclusive las cosas inmateriales heredables. ¿Por qué? Porque te pueden engañar para que creas otras cosas. ¿Sí? Pueden obligarte a hacer cosas que tú no quieres hacer. ¿Sí? Pueden quitarte las relaciones, matar a tu mamá, matar, sí, eso te las pueden quitar. Bien, te pueden matar a ti, pero así te maten, no te pueden quitar tu conciencia. Por eso la conciencia es la propiedad más sagrada, porque es la única que no puede tener nadie más, sino solo tú y Dios. Aunque la vida es solo tuya y Dios te la dio, pero alguien puede tener tu vida cuando te mata. Entonces, cuando te mata, entonces toma tu vida y renuncia a la vida de él. Bien, y te mata. Por eso el asesino, pues, debe morir, que eso es Génesis 9:6 y Éxodo 22:1 y 2, porque ya renunció a su propia vida. Bien, entonces, la conciencia es la propiedad más sagrada del ser humano. Vamos a explicar la conciencia. Y siempre uso este ejemplo, antes usaba otro, pero de 2015 para acá uso este mismo, y es el de Boko Haram, que es el grupo terrorista islámico en Nigeria. Y en 2015 ellos llegan a un colegio de niñas, un colegio cristiano de niñas, y toman el colegio y se llevan las niñas. 220 y pico de niñas, 8 son liberadas porque se enfermaron y de las otras nunca más se supo. Pero luego, o sea, nunca más se supo oficialmente por Boko Haram, pero sí, digamos, se sabe qué pasó con algunas de ellas. Básicamente les hacían una pregunta. La pregunta es, ¿Alá es Dios? ¿Confiesas a Alá como Dios? Y ellas entonces solo tenían dos respuestas, decir sí. Entonces si decían sí, eran violadas o eran vendidas a otros países circundantes de Nigeria para el tráfico. ¿Bien? O también eran esclavizadas, ¿sí? Sexualmente, y también para cocinar y para limpiar y para todo esto del grupo. ¿Sí? Las más bonitas, digamos, fueron las que esclavizaron ellos mismos, las otras las vendían. Pero aquellas que no contestaban que Alá era Dios, sino que Cristo era Dios, porque era un colegio cristiano, entonces fueron asesinadas. De las 220 y pico se cree que fueron más de 150 asesinadas. Para ellas, ¿qué fue más importante? Su conciencia que su vida. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo es Dios, no Alá. ¿Sí? Y nosotros debemos estar preparados ¿para qué? Para ser testigos de Dios, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. ¿En dónde? En Jerusalén, Judea y Samaria hasta el último de la tierra. ¿Y qué es testigo? Testigo es aquel que defiende con su vida lo que afirma. Eso es un testigo. O sea, es aprecio de vida. ¿Sí? Entonces, aprecio de vida somos cristianos en todo momento. ¿Sí? Algún día puede tocarnos el martes, ¿bien? Y debemos estar dispuestos, ¿sí? Y eso no quiere decir que nos vayamos allá a la boca del cañón, ¿no? Y ni nos pongamos una pistola aquí nosotros, pero sí, si algún día nos toca ser mártires, sí, pues moriremos por causa de Cristo y será un orgullo para la familia y la descendencia. Bien, pero eso fue lo que ellas hicieron. ¿Qué fue más importante para ellas? Su conciencia. La conciencia fue más importante, ¿sí? Que su vida. Y esos son los mártires, ¿sí? Por eso la palabra en Hebreos 11:38, que es la cita que está allí, ¿sí? Dice, eh, Hebreos 11 es el hall de la fama de la fe. Ahí están los duros de la fe, hasta el tiempo que se escribió Hebreos. Entonces, ahí en Hebreos dice, está diciendo qué les pasó a todos ellos. Hebreos 11 es la fe,
y cómo fueron, que fueron perseguidos, fueron aserrados, fueron arrastrados, todo, ¿sí? Hasta que llegamos al 38, y en el 38 dice, ¿vale? Dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Entonces, todos estos que han sido mártires, todos los que hemos sufrido por causa del Evangelio de Cristo, ¿sí? Entonces, no eran dignos, ¿sí? Aunque sabemos y el Señor nos enseña que vamos a sufrir, y algunos de esos a precio de vida, no eran dignos de venir a esto. Estos mártires no eran dignos de venir a la tierra. Ellos debieron haber pasado de una vez de la creación al cielo con Dios. ¿Ven? No eran dignos de este mundo. Ese es el valor que tiene la conciencia, ¿sí? Y la conciencia no es solo, no, aquí hago el ejemplo con la vida porque pues es para demostrar que es más importante que la vida, pero la conciencia es, ¿sí? La aplicación de los principios bíblicos que conoces, ¿sí? Ante todos y cuando estás solo. Esa es la conciencia, ¿sí? Entonces yo tengo conciencia que no debo robar, ¿sí? O no debo hurtar, sería mejor la palabra allí. Entonces no me llevo las hojas de la resma de la oficina, ¿sí? Porque esas hojas no son mías, sino son de el dueño de la empresa. ¿Bien? Exacto, ¿sí? Bien, eso es conciencia. ¿Bien? Entonces, estas son las propiedades dadas al individuo. Estas propiedades son las que tenemos que manejar económicamente. Pero, normalmente cuando vamos a estudiar economía, solo nos referimos a la número 4. ¿Sí? Claro, esas son las que más vamos a hablar, ¿sí? Pero para entender el cuarto tipo de propiedad debemos tenerlo el reglamento o digamos la cosmovisión de las tres anteriores. ¿Qué dice Dios acerca de la conciencia? ¿Qué dice Dios acerca de la vida? ¿Qué dice Dios acerca de las relaciones? Bien, para poder administrar los recursos de la casa. En el caso de MacArthur, para poder administrar, ¿sí? La iglesia, ¿sí? Entonces los ancianos deben conocer las otras tres anteriores. Y por no conocer las leyes de las relaciones en el matrimonio, ¿sí? Entonces, pues dieron un mal consejo a esta familia y entonces este esposo asesinó a esta esposa. Bien, bien. Entonces, entendiendo esto vamos ahora a mirar cómo se adquiere propiedad. Entonces, ¿cómo el individuo adquiere propiedad? Ya dijimos, sí, Dios le da la propiedad, pero esa propiedad se la da, sí, la conciencia se la da cuando lo creó como espíritu. La conciencia es parte del espíritu. La vida, ¿cuándo se la dio? Cuando fue engendrado y concebido. Bien. Las relaciones, cuando fue engendrado y concebido. ¿Sí? Ya tiene padres. Y las cosas materiales e inmateriales, ¿sí? Se las da, ¿sí? A partir del trabajo. Bien. Entonces, las otras ya fueron dadas por diseño. ¿Sí? Ya venimos con esas, Dios nos las dio. ¿Sí? No con todas las relaciones, porque hay relaciones, ¿sí? Que construyo, como por ejemplo jefe, ¿sí? Como por ejemplo compañeros, amigos, las construyo. Pero hay otras que ya vengo como los familiares. Yo no escogí cuáles fueran mis hermanos o mis padres. Bien, o mis primos. Bien, eso es así. Entonces, pero ya la material, la propiedad material, sí la adquiero a partir del trabajo. Entonces, el trabajo es el medio para adquirir propiedad. ¿Sí? El trabajo, entonces, es como Dios le enseña a, no, a Adán para adquirir propiedad. ¿Qué hace Dios? ¿Sí? Lo crea como espíritu, luego lo forma en su alma y en su cuerpo, le da el alma y le forma su cuerpo. Y luego de que hace eso, lo que hace Dios, hace un huerto y luego lo pone en el huerto y le dice que lo labre. ¿Sí? Y que además le ponga nombre a las cosas. ¿Sí? Entonces, él tenía que trabajar el huerto, labrar el huerto. No era todo el proceso agrícola, sino solo la labranza. Pero ya después fue todo el proceso agrícola por haber pecado. Pero ahí solo era la labranza. Entonces, él tenía que labrar y cosechar. Básicamente era sembrar y cosechar. No tenía que arar, no tenía que abonar ni fertilizar nada de eso. Dios se encargaba de todo eso. Solo siembre y luego coseche. Pero tenía que trabajar. Y así adquiría su alimento. Por eso el trabajo es una bendición. ¿Sí? No es como el negrito del batey que dice que es una maldición.
No, es una bendición. El problema fue que la consecuencia del pecado del hombre fue que ahora va a trabajar con esfuerzo, y ya lo vamos a ver. Entonces, la propiedad material se adquiere a través del trabajo, no viene con nosotros. Las otras tres vienen con nosotros. Las relaciones, algunas, no todas, pero la material no. Entonces, ¿cómo se adquiere propiedad trabajando? El trabajo no es un concepto económico. Esto es lo primero que debemos aprender. Porque normalmente cuando hablamos de economía hablamos de trabajo. ¿Sí? Obviamente vamos a hablar de trabajo porque es el método para adquirir propiedad. Pero no es un concepto de la economía, es un concepto de la física. ¿Sí? El trabajo es fuerza por distancia. ¿Sí? En física vemos problemas de física respecto al trabajo y es la cantidad de energía. Porque el trabajo es fuerza por distancia y fuerza por distancia implica energía. ¿Sí? Masa por aceleración. Masa por velocidad. Todas esas es energía. Y la energía se mide en caballos de fuerza o en julios. ¿Sí? Y eso es trabajo. Bien. Entonces, el trabajo es un concepto de la física. Y que lo usamos en la economía porque es el método de Dios para adquirir propiedad. Pero al ser un concepto de la física implica que haya un esfuerzo físico. ¿Sí? Porque tiene que haber un movimiento y una fuerza. Entonces, vamos a mirar cómo se adquiere la propiedad privada por acción del trabajo. La propiedad material externa, que es la propiedad privada, ¿sí? Como tal, lo que llamamos propiedad privada en economía. Aunque las propiedades internas también son privadas, pero lo que se conoce como propiedad privada. Entonces, la manzana silvestre. Vamos a ver el problema de la manzana silvestre. Entonces resulta que hay una tierra baldía, ¿sí? Y hay manzanos en ese bosque. Hay un bosque de manzanos. ¿Quién labró? ¿Quién sembró? Dios. Y todos los años esos manzanos dan manzanas, pero se pudren, se caen y se pudren. Es como cuando usted va al Tolima, ¿sí? O cuando usted está en la costa, y eso en la costa cada casa tiene un palo de mango en el patio, y eso se caen y se caen y se caen los mangos, y ya esa gente ya ni lo recoge, porque todos los días comiendo mango, entonces ya ni lo recoge. ¿Bien? Eso es lo que sucede. Entonces ese bosque se caía en las manzanas. Pero un día alguien fue, ¿sí? Y bajó unas manzanas maduritas que habían. ¿Sí? Y entonces, ahora esas manzanas, ¿de quién son? De él. ¿Por qué es de él si antes ese bosque de manzanas era propiedad de toda la humanidad? Porque eso era común, era baldío, no era de nadie. Era de toda la humanidad entonces. Pero ahora, ¿por qué esas manzanas es de él? ¿Acaso él le robó a la humanidad? No, porque cualquier persona también podía ir y tomar las manzanas. ¿Qué fue lo que le dio el título de propiedad de esas manzanas? Que fue y trabajó por esas manzanas. ¿Y qué hizo? Hizo una fuerza y hizo una distancia. ¿Qué distancia hizo? Pues bajó la manzana hacia abajo y para bajarla hacia abajo del árbol y arrancarla de la rama, entonces hizo una fuerza. ¿Sí? Y eso es trabajo. Entonces, la manzana silvestre se adquiere como propiedad cuando trabaja. Bien, esa es una idea. Entonces, la propiedad se adquiere por trabajo. El trabajo propio o el trabajo de otros. Por eso son las propiedades materiales heredables. ¿Sí? Yo ya cuando entendí esto, entonces yo miré si tenía algún hermano llamado Hugo, Paco o Luis. Y no tengo ningún hermano llamado Hugo, ni Paco, ni Luis, ni ningún tío que se llame Mapato. Entonces, no tengo tío rico. O sea que no me van a heredar grandes cantidades de dinero, porque como tío rico no tuvo hijos, le heredó toda su riqueza a sus sobrinos. Bien, entonces no me van a heredar grandes herencias, pero sí me van a heredar cosas. Lo que pasa es que cuando hablamos de herencia, creemos que solo es tío rico, pero esa herencia que me van a heredar, o que me heredaran, o que nos van a heredar a cada uno, esa herencia eh, es el trabajo de otros. ¿Bien? Es el trabajo de otras personas. Eh, entonces, bueno, mi papá cuando yo me hice cristiano me dijo que era el colmo, que era una vergüenza para la familia que me iba a desheredar, y es verdad, me desheredó. Ya él repartió sus bienes con mis hermanos y no me dijo nada. ¿Sí? Y yo me hice cristiano en el 90, ¿no? Pero siempre tenía la esperanza, no, yo creo que eso se le olvidó. No, nunca se le olvidó. ¿Sí?
porque él dijo, no, usted le va a dar esa plata a esos pastores. Entonces, no. Entonces, no me heredó, entonces yo no tengo herencia por parte de mi papá. Pero mi mamá, ¿sí? Mis papás eran separados, mi mamá ya murió y pues entonces dejó un apartamento y ahí entonces tengo algo de herencia entre los 4 hermanos, ¿bien? Pero, ¿por qué tengo esa herencia? Si yo no trabajé por ese apartamento, porque a otro trabajó por eso, ¿sí? Otro, que fue mi mamá. Entonces, bueno, entonces eso es el trabajo propio y el trabajo de otros. Por eso el principio de herencia material también es un principio cristiano que lo vemos en la palabra. Pero eso no quiere decir que todos tengamos que heredar millones y cosas, nada, podemos heredar cosas sencillas porque no es tanto la cantidad del dinero, sino, ¿sí?, el tipo de herencia que vas a dar, lo que vas a dar. ¿Bien? Entonces, así hay cosas como tal, ¿bien? Entonces, eso es. Entonces, hay propiedad de trabajo, ¿bien? Entonces, ese es el caso de la manzana silvestre. Alguien tuvo que trabajar, entonces de pronto esa persona bajó las manzanas y me las regaló a mí. Mi papá fue allá y se bajó las manzanas y me dio las manzanas. Perfecto, eso es propiedad privada mía. ¿Por qué? Porque es resultado del trabajo. Bien, ahora veamos el segundo caso, la herencia material. Entonces, antes de pecar, Adán debió trabajar. Y para sostenerse y para heredar a la siguiente generación. Pero después del pecado, el trabajo fue con esfuerzo. Antes solo tenía que labrar y ahora tiene que hacer todo el trabajo agrícola. Bien, ahora dice, comerás el pan con el sudor de tu frente. ¿Sí? Antes solo habría que cosechar y ahora hay que hacer todo. Bien, entonces esa fue la consecuencia después. ¿Sí? O sea, el trabajo fue ahora con esfuerzo. Pero aún así, a través del trabajo adquiría propiedad, sino que ahora era más difícil. Bien, entonces basado en cómo se adquiere el trabajo también y cuáles son las propiedades, perdón, cómo se adquiere la propiedad a través del trabajo y cuáles son las propiedades, vamos a mirar entonces algunas reglas generales. Bien, ya lo vimos. Bien, ya lo vimos la vez pasada y también listo. Esto. Creo que la vez anterior no alcanzamos a ver esto, o no me acuerdo, pero vamos a verlo acá. Bien. No sé, ¿ya habían visto esta dibujito? Sí, sí, la alcanzamos. Sí, vimos algo de eso. Sí, vimos algo, ok. Muy bien. Entonces voy a volver a este dibujito, pero ya entendiendo las propiedades. Bien. Entonces, básicamente, estos son la fórmula de la economía de Dios, o sea, de los principios bíblicos para la economía, en los cuales son los recursos naturales más la energía humana, o sea, el trabajo, ¿sí?, por las herramientas, es igual al bienestar material del hombre. Bien. Esta es la fórmula que debemos saber. Normalmente ustedes también van a encontrar recursos naturales y trabajo, pero aunque es trabajo, ¿sí?, está aquí dividido el trabajo en energía humana y en herramientas, porque esa hacha alguien la tuvo que haber hecho, ¿sí? O sea que hubo un trabajo, pero lo que queremos ver aquí es cómo, ¿sí?, Dios, ¿sí?, revela, ¿sí?, la la redención de la consecuencia del pecado del hombre. ¿Sí? Cuando viene Cristo, ahora el Espíritu Santo está con los creyentes y además, ¿sí?, el orden de todas las cosas es más evidente. Entonces, podemos adquirir más verdad y entonces esa verdad concluirla en herramientas. Y como vemos acá en la fórmula, el multiplicador es las herramientas. Las herramientas maximizan los recursos naturales más la energía humana. Todo país, toda nación ya tiene los recursos naturales, eso ya lo hemos visto. Bien, no hay naciones que Dios no le dio, Dios le dio a todas las naciones. Les dio diferentes cosas, pero todas las naciones pueden exceder, ser excelentes en su bienestar económico, con lo que Dios les dio. Pero deben trabajar. Entonces, ¿la diferencia cuál es? Dios puso los recursos naturales antes de poner las naciones. ¿Sí? Pero depende si conocen la verdad de la economía respecto a
el trabajo y las herramientas. ¿Bien? A Israel le dio una tierra que iba a fluir leche y miel, pero si ellos trabajaban, si ellos eran obedientes a Dios. ¿Qué sucedió? No fueron obedientes. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les dio un plazo. ¿Hasta cuándo fue ese plazo? Hasta la deportación a Babilonia. De ahí para allá, ya, listo, ya ustedes no quisieron la tierra. Van a vivir en esa tierra, pero ya no va a fluir leche y miel. Bien, y eso era un desierto. Era un desierto, pero ellos iban a transformar ese desierto en pastos. Para que haya leche tiene que haber pastos y para que haya miel tiene que haber flores. Y aunque en algunas partes de la nación lo hicieron, no lo hicieron de un nivel total. Entonces, lo que tienen es arena. Pero ¿qué hicieron entonces? ¿Cuál es el recurso que les dio? Arena. Y esa arena, ¿sí? Analizándola, se dispusieron, si Dios nos dio arena, pues estudiemos la arena. Y entonces viene toda la idea de los superconductores de sílice, la arena de sílice, y entonces pues tenemos ahí todos los integrados, todos los chips, todas esas ideas que partieron de la arena y de esta revolución electrónica, porque Dios da recursos a cada nación. ¿Sí? Bien, entonces esta fórmula, ¿sí? También es clave para entender algunos principios de la economía. Bien, esto ya lo habíamos visto, entonces permítanme, yo voy acá a pasarme un poquito más adelante. Entonces, vamos aquí, ahí lo cerré. Me toca volverlo a abrir. Bien, bien. Entonces vamos a mirar acá de nuevo el centro de verdad y la economía. Esto es lo que vamos a ver acá. Yo no sé si alcanzamos a ver el centro de verdad, pero eso sí lo necesito explicar. Bien, entonces vamos a mirar a eso. Este lo vimos hace dos clases, lo miramos, pero ahí quedamos. Entonces, ya vimos la fórmula económica. Bien, entonces tenemos tres bases. La primera, las propiedades. La segunda, cómo se adquiere propiedad. Y la tercera, ¿sí? La fórmula económica. Bien, ahora vamos a ver esta cuarta, que el principio básico que necesitamos. Y es el centro de verdad de la economía. Entonces recordemos, hay algunos que no estuvieron el año pasado en el primer módulo que hizo Sara, en el cual estuvimos enseñando cómo pensar, ¿no? Como los principios generales de pensamiento y aprendimos esta herramienta que es centro de verdad. Entonces, pues para no hacerlo tan largo, básicamente Dios nos enseña la forma de pensar y la forma de pensar es que hay una verdad y hay dos males, ¿sí? Por eso Dios no quería que conociéramos, Dios no quería que pensáramos en bien y mal. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque cuando piensas en bien y mal, a lo malo le dices bueno y a lo bueno le dices mal. Entonces, básicamente, un ejemplo claro es que, y lo va a hacer con economía, entonces, que es el que hice igual esa vez, pero es muy gráfico, tú vas a Venezuela, o vas a Cuba, o vas a Nicaragua, y dices, uy, no, el comunismo es malo. El comunismo es malo. Sí, mire eso, la gente pobre. Ah, o sea que el capitalismo es bueno. Y ahí estás pensando en bien y mal. ¿Bien? No estás pensando correctamente. ¿Sí? Porque el comunismo es malo, pero el capitalismo también. ¿Sí? El capitalismo es el otro extremo. Le estás llamando bueno a lo malo. El capitalismo no es la propiedad privada. La propiedad privada viene dada por Dios al ser humano. Es algo de la imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos propiedad de Dios. ¿Sí? Entonces él tiene, ya vimos en economía y ya vimos que era propiedad, que es el derecho al uso y la disposición de algo. Entonces eso es propiedad. Entonces, si nosotros somos propiedad de Dios, Dios puede hacernos con nosotros lo que quisiera. ¿Sí? Entonces, nos creó a imagen y semejanza para que nosotros también sepamos lo que es tener propiedad, así como Él tiene propiedad en nosotros. Entonces, este concepto de propiedad privada es bíblico, no es del capitalismo. El capitalismo empezó en 1716 con el libro La riqueza de las naciones de Adam Smith. Bien, que básicamente se convierte en un extremo tomando principios de la verdad, pero llegando a un fin diferente. Entonces, por eso tenemos que pensar en centros de verdad, que es la forma que vemos en la Biblia, no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Bien. Bien,
Entonces, ¿cuál es el principio básico de la economía? La libre economía desde el individuo. Es decir, que en economía el individuo es importante porque es el principio básico. El individuo, la persona, ¿sí?, es libre económicamente de trabajar. Es decir, puede decidir en qué trabajar, qué hacer para adquirir los recursos, para administrar los recursos que ya tiene. Bien, es libre económico, tiene libre acceso a la economía. Bien, es el principio básico. Bien, ¿y cuáles son las mentiras, sí, a los dos lados? Bien, entonces tenemos el capitalismo y el socialismo para comunismo. Bien, el socialismo para comunismo, de pronto ustedes lo van a encontrar en algunos materiales de economía como traducido como socialismo y en otros como comunismo. Bien, pero realmente es socialismo para comunismo. ¿Por qué? Porque realmente el comunismo nunca existe, es una utopía. El comunismo es algo idealizado, pero es imposible que pase. Suena muy bonito, mira, que todos tengamos la propiedad en común y que todos vivamos igual. Eso suena lindísimo y cualquier joven que no haya razonado la palabra se va a dejar llevar por esas aguas. Bien. Eh, ¿Y por qué no se da el comunismo? Porque la idea del comunismo es que a través del gobierno se controlan todos los recursos y todo el trabajo de la gente hasta que el gobierno tiene toda la propiedad de la nación. Y cuando el gobierno tiene toda la propiedad de la nación, la va a repartir en partes iguales en cada miembro de la nación. Esa es la idea comunista. Pero ¿por qué no pasa? Porque intrínsecamente Dios diseñó al ser humano para que tenga propiedad. Por lo tanto, cuando toda la gente en el país comunista entrega su propiedad y nadie la quiere entregar, sino que se la quitan o se la expropian, ¿sí?, o se la quitan a través de la inflación, ¿sí?, entonces los gobernantes se quedan con la propiedad de los otros. No, los gobernantes no entregan su propiedad. ¿Sí? Es el típico meme que pídale el Rolex a un comunista y verá que le enseña lo que es la propiedad privada. Eso es. Entonces, ellos no van a entregar su propiedad. Ellos lo que hacen es despojar a los otros y amontonar propiedad para ellos, porque tener propiedad es algo inherente al ser humano. Tener propiedad privada es algo inherente al ser humano. Entonces, se hace socialismo para que el Estado tenga el control, pero nunca pase el comunismo. ¿Bien? El capitalismo en otro extremo. Básicamente, ¿qué son estos extremos? Son controles de la economía. ¿Sí? El principio es que nadie controla la economía, sino que cada individuo puede estar en una economía libre. O sea que no hay control de la economía. Ese es el principio bíblico. Pero acá, entonces, en el capitalismo o en el socialismo para comunismo, ambos controlan la economía. Lo que pasa es que lo hacen de diferentes formas. Veamos las formas más evidentes. Socialismo para comunismo. El Estado controla la propiedad de la gente. Entonces, se controla la economía a través del gobierno civil. ¿Bien? Y todo el mundo se da cuenta. Bien. En el capitalismo se controla la economía sin que nadie se dé cuenta. Entonces, en el capitalismo ¿sí?, vienen lo que son los carteles, por ejemplo. Entonces, están las cementeras y entonces dicen, no, pero ¿para qué vamos a competir y a bajar los precios? ¿No sabe qué? Se reúnen los presidentes de las cementeras en un restaurante en la zona rosa de Bogotá y deciden poner el precio del cemento. Y ya. Y es lo que se llama un cartel. ¿Ven? Ahí están controlando el precio de las cosas, porque en la libre economía cada cual compite y la idea es que va a ofrecer la mejor calidad al menor precio. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, ambos son controles de la economía, uno sin que nadie se dé cuenta y otros con el Estado, todo el mundo dándose cuenta a través de la opresión. Entonces, veamos algunos principios de esto. Entonces, la libre economía hace que el individuo tenga que trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como nadie tiene control de la economía, entonces cada cual tiene que trabajar, ¿sí? Entonces cada cual decide y Dios le da talento y le da gusto para trabajar en algo. ¿Sí? Todos podemos trabajar en algo. ¿Bien? Y a través de eso, pues,
somos productivos y adquirimos recursos y manejamos recursos, administramos recursos. ¿Sí? Entonces, en la libre economía todas las personas tendrán que, ¿sí?, producir, trabajar. ¿Bien? Y ese es un principio bíblico. Ahora, cuando eres adulto, ya eres responsable de ti mismo. ¿Sí? Por tanto, entonces dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Y por qué tiene que dejar a su padre y a su madre antes de casarse? Porque ya tiene que ser productivo, al menos para él mismo. ¿Sí? Ya no vivir en casa de papi y mami. Como ahora los jóvenes que dicen, pero yo ¿para qué? Yo quiero es viajar en la vida, jugar juegos electrónicos todo el día y, y, eh, y hacer lo que yo quiera sin responsabilidad. Yo sigo viviendo en casa de papi y mami me dan todo. No, señor. Ya usted como adulto tiene que pagar, si quiere vivir acá en esta casa, tiene que pagar, ayudar a pagar un recibo o ya producir económicamente. ¿Bien? Entonces, si Dios lo llama a casarse, pues mientras sale de la casa, ¿sí? Antes de casarse. En el caso de los hombres, las mujeres sí pueden estar allí, pero también tienen que ser productivas antes de. Bien, entonces veamos, en el capitalismo lo que hay a través del trabajo es la avaricia, ¿sí? Es la avaricia, entonces lo que importa es el capital y no los medios para conseguirlo. Entonces adquirimos propiedad a través de la estafa, a través del monopolio, a través del control de la economía, ¿sí? A través de la opresión del trabajador. ¿Bien? ¿Por qué? Porque lo que importa es el dinero. En la libre economía, ¿sí?, importa es el resultado, ¿sí?, del empleo de los recursos. Y es la realización del ser humano y la extensión del reino de Dios. Bien, eso es lo que importa. En cambio, en el capitalismo, la avaricia. Y en el socialismo, la pobreza. Porque todos quedan pobres, los únicos ricos, ¿sí?, son los gobernantes. Lo que usted va a ver en el socialismo para comunismo es que todos son pobres, pero los gobernantes sí son bien capitalistas, bien avariciosos. ¿Sí? Bien, eso es lo que ve, pobreza. Bien, otro ejemplo, otro principio, el de propiedad privada, es decir, existe la propiedad privada, el individuo tiene propiedad privada cuando es menor, adquiere propiedad privada, ¿sí?, por herencia. Entonces en los cumpleaños le regalan cosas, propiedad privada. ¿Sí? Bien. Luego cuando es joven, entonces los padres le enseñan a trabajar y le dan oportunidades de trabajar. Entonces trabaja dentro de la casa, entonces se hace ahí una plática. Entonces mi hija menor cumplió años esta semana y entonces la hija mayor hizo el ponqué de cumpleaños. Pero ella no sabía que le íbamos a pagar por el ponqué, porque ella siempre lo hace por amor a su hermana. Pero como ya jovencita, dijimos, oye, te esforzaste mucho, te vamos a pagar por ese ponqué que hiciste, esa torta de cumpleaños que hiciste. Y le pagamos. Obviamente nos salió mejor a nosotros, ¿sí? Porque nos salió más barata la torta, ¿sí?, que irla a comprar allí en Nicolucas, ¿sí? Y ella se ganó una platica, ¿bien? Entonces, eso es trabajo, ¿sí? O tienes que lavar tu loza, pero tú le dices, bueno, láveme la loza y yo le pago tanto. Y eso con los jóvenes es bueno porque adquieren, a veces con un amigo, trabajar en algo, en sus vacaciones o algo, adquieren también propiedad a partir de su propio trabajo. Pero la mayoría, cuando eres menor, es a través de la herencia, ¿bien? Pero se adquiere propiedad. Al ser mayor, entonces tu trabajo va a llevarte a adquirir propiedad para que ahora administres esa propiedad para el conocimiento de Dios y para la extensión del reino. ¿Sí? ¿Cómo tú con esa propiedad vas a conocer a Dios? Tú mismo. ¿Sí? Vas a entender cómo Dios maneja la economía del mundo en cuanto al cuidado de todo el planeta. ¿Bien? Y vas a entender, oh, hay que cuidar esto. Recuerdo que mi hija entonces quería unos tenis y ya le habíamos comprado unos tenis. Voy a contarles acá esto antes de. Entonces, los tenis, entonces compraba unos tenis, ¿no? ¿Qué quiero estos que están de moda? Y entonces venga a ver, uy, sí, son chéveres, son costosos. Bueno, entonces yo le dije, listo, te doy un par, un zapato, y tú compras el otro. Y vas a lavar la loza de papá y mamá, por cada desayuno, almuerzo y cena, te voy a dar 500 pesos. Le di muy poquito, ¿sí?, a propósito. ¿Sí? Entonces ella empezó a lavar la loza todos los días, y nosotros chéverísimo, porque 500 pesos no es nada, y nos lavan la loza, entonces buenísimo.
como a los 20 días ya iba, le faltaba poquito para su par de tenis, le dije, bueno, yo te puedo dar el resto, le voy a dar una ofrenda para que ya podamos ir a comprar los tenis. Y me dijo, uy, no, papá, ya no quiero los tenis. No, no, eso es muy caro. Esos tenis son muy costosos. ¿Por qué son muy costosos? Porque los trabajó. ¿Sí? Y dijo, mucho trabajo para... Entonces, ¿sabes qué? Mejor me voy a coger a la plática y voy a hacer otra cosita con ese dinerito, ¿sí? Porque ya tengo unos tenis. ¿Sí? Entonces, aprendió el valor de la... No está mal tener 2, 3 pares de tenis o más, no importa, ¿sí? Si vamos a trotar, pues tenemos unos tenis de trotar y que sean los de mejor calidad. No está mal tener cosas costosas siempre y cuando las necesitemos y sean de calidad. Bien, el problema es acumular, ¿sí? Ahí está el problema. Entonces, bien importante que ellos aprendan que la propiedad privada se adquiere a partir del trabajo. Veamos la otra. Entonces, la propiedad privada, ¿sí? Se adquiere quitando la propiedad a los otros a través del monopolio, ¿sí? No con reglas de libre economía, sino controlando la economía hacia el monopolio. Bien. Entonces, en Colombia había un monopolio, bueno, hay un monopolio de la cerveza. Bueno, ahorita ya es un bipolio, ¿sí? O digamos un oligopolio de la cerveza. Pero en los 90 había un monopolio, 80, 90, y hubo una empresa de un hombre de Mariquita llamada Cervecería Ancla. Y él empezó a hacer cerveza de muy buena calidad y se empezó a vender. Entonces, era un chiquitico, no le hacía ni cosquillas a Bavaria, ¿sí? Pero ellos querían conservar su monopolio. Bien, porque si yo soy el único que hago cerveza o malta, pues no necesito hacerla de la mejor calidad porque no hay más. Entonces, por eso la ponimalta, yo le digo a la ponimalta agua con barro, porque es pésima la calidad. ¿Sí? Cuando usted va a Venezuela y se compra el maltín polar, eso sí es bueno, ¿sí? Pero ponimalta, ¿qué? Eso ni siquiera tiene malta, tiene solo extracto. Entonces es mala calidad, pero como es lo único que hay, ¿sí? Entonces ya. Entonces, ¿qué hicieron los de Bavaria? Entonces lo que hicieron era comprar el envase usado de Ancla y romperlo. Contrataron a una empresa para hacer eso y así los quebraron. Bien, para tener el monopolio, porque si soy el único, pues controlo la economía. Bien, bien, entonces esa es la forma de adquirir propiedad en gran cantidad, ¿sí? A través de los monopolios. Y monopolio no es a veces uno, de pronto ahí, venga, de una vez lo voy a poner porque de pronto se puede mal entender. Entonces voy a poner acá monopolio o también los oligopolios. Oligopolio son entre más de una, o sea, no solo uno, sino unos pocos, pero que están aliados. Bien. Bien, y vamos a ir ahora al otro, a la otra idea del centro de verdad. Entonces, aquí, eso, ya lo corregí. Bien, entonces, ¿cuál es el contrario? El abandono. Ya no hay monopolio, sino la propiedad es abandonada. Se abandonan las propiedades. Entonces, lo que usted ve es el monopolio es del Estado, ¿sí? Pero el monopolio tiene cosas, pero están abandonadas. No es como en el monopolio capitalista que tengo cosas, pero las cuido, ¿sí? Y cada vez quiero tener más y más y más y más, ¿sí? Ejemplo, lo que sucedió en el Mundial de Dubái, ¿sí? No, de Dubái, ¿cómo fue? ¿Dónde fue? Qatar. En Qatar, ¿sí? Entonces, resulta que mucha gente fue a los hoteles, pero también mucha gente fue y alguna gente alquilaba apartamentos. Yo digo que entonces yo de inocente pensé, pero si yo tengo un apartamento allá y es el mundial, yo no lo alquilo, yo me voy y lo uso y me voy al mundial. Uno tonto pensando que la gente tiene un apartamento. Y entonces el mayor rentista del mundial fue Diosdado Cabello. Y con más de 1.600 apartamentos en Qatar, allá en Doha. ¿Sí? Eso es
el capitalismo allí, ¿cierto? Aunque ellos son socialistas, pero como son el gobierno, realmente son capitalistas. Pero entonces, el Estado tiene cosas, pero el capitalista las cuida. Pero esos socialistas en lo que es del Estado no lo cuidan. Está todo abandonado. Otro principio, el emprendimiento. ¿Sí? Emprender es empezar a trabajar en algo nuevo, no necesariamente que sea nuevo para la nación o para la humanidad, pero en algo, ¿sí? Donde otro, ¿sí? Pueda estar haciéndolo, pero tú también quieras hacerlo. Es decir, empezar tú como empresario y no como empleado. Ojo, eso no quiere decir que el ser empleado no sea principio bíblico también, ¿sí? También es un principio bíblico porque es un trabajo, ¿sí? Pero aquí resalto el emprendimiento, y no es que todos los cristianos deban ser empresarios, ¿sí? Pero para compararlo con las ideas contrarias. Entonces, yo empiezo un negocio, ¿sí? Y esa es la idea, como la gente es libre en la economía, pues cada cual puede empezar una empresa o puede emplearse en otra empresa. Esa es la libertad, ¿sí? Pero en la idea capitalista yo empiezo algo, pero tengo que explotar a la gente, y es lo que a veces conocemos como el capitalismo salvaje. Recuerdo a dos estudiantes venezolanas que vinieron a tomar la escuela acá en 2019, la Escuela de Pensamiento Cristiano, que se dura 3 meses interno. Fueron compañeros de Tati. Entonces, Alba y Emily. Y entonces, ellas el año pasado fueron a Estados Unidos, y tienen allá algo de familia. Y fueron también, y entonces iban a visitar la familia, pues también a mirar si podían trabajar en algo, qué hacemos. ¿Sí? Bien, la visa B1 implica que puedes trabajar en algunas cosas, y pues esa fue su idea, ¿no? Entonces, pero ellas iban allá y se iban a volver a Venezuela. Todo el mundo, pero ¿cómo estás en los Estados Unidos? ¿Cómo te vas a volver a Venezuela? Pero pues Dios les dio la misión de enseñar pensamiento en Venezuela. Entonces resulta que pues se les presentaban oportunidades, pero pues no querían dañar su visa o algo, hasta que se les presentó una oportunidad en Flores, ¿sí? Y tenían que trabajar en Flores desde su casa y tal, entonces tienen que hacer los buqués y, pues todos esos ramos de flores. Es lo que tenían que hacer. Bien, bien. Cada ramo de esos, ¿sí? Costaba, ¿sí? Más de $100. Y la empresa tenía 6.000 personas trabajando desde su casa. No era pandemia, no fue el año pasado ya, haciendo los ramos. ¿Sí? O sea, llevaban las flores, le proveían las flores, los carros, todo, y hacían los ramos. ¿Sí? Y vendían más o menos, ¿sí? Unos 15.000, ¿sí? Ramos por hora. Y les pagaban a ellas $60 o $70 el día. O sea, solo con una hora de trabajo les pagan a todas un año. Y les sobra. Imaginen, eso era capitalismo salvaje. Eso es el capitalismo salvaje. ¿Sí? O sea, listo, vamos a producir, pero obviamente no tienes que, obviamente el que está arriesgando el dinero en ese emprendimiento, pues no puede repartir el dinero en partes iguales, porque los otros son empleados que no están arriesgando su capital. Pero, ¿sí? Podías pagarles un poquito mejor. ¿Sí? Qué bueno que, ¿sí? Los empleados de los cristianos sean un poquito mejor, ¿sí? Tengan algo más de beneficios, ¿sí? Y no haya explotación. ¿Bien? Es una idea capitalista, la explotación. Y la idea socialista es el conformismo. La gente se empieza a conformar con que las cosas sean así en pobreza y en abandono. ¿Sí? Que se conforman. ¿Bien? Entonces, ya para la gente eso es la vida normal. ¿Sí? Ya pensar en algo más allá es ilógico. Es como lo que pasa en Cuba, ¿sí? Que está empezando a pasar en Venezuela. Bien, después de una generación de socialismo, la gente se empieza a conformar. ¿Sí? A conformar y a conformar. Bien, entonces eso es conformismo. Bien, entonces quería acabar con la rueda esta sesión, pero creo que no voy a alcanzar porque tenemos las preguntas ya se cumple tiempo. Pero bueno, entonces empiezo con la rueda la próxima, con esta ruedita que es bien importante ver. Bien, entonces vamos a ir a las preguntas, vamos a ver si hay preguntas. Entonces vamos a ir al chat
Y acá en el chat entonces miramos, ok, aquí ya, ok, está solo la, entonces no hay preguntas nuevas, no sé si entonces tenemos acá preguntas, recordemos que podemos entonces levantar la mano, así como la acabo de levantar yo ahí en reacciones, y yo les doy la palabra. Si alguien tiene preguntas sobre lo que hemos visto, con mucho gusto. También sí, con lo que hemos visto anteriormente, también. Entonces podemos abrir allí, perdón, levantar la mano allí. Bien. Ok, Sara tiene una. Ok, dale, Sara. Oscar, es que cuando hablabas de, espérate un segundito, la busco por acá, de mayordomo, dijiste que el mayordomo era dueño de nada, pero me quedé ahí, administrador. Responsable de todo. Ah, Dueño de nada, responsable de todo. Eso somos nosotros. Dentro del mayorazgo también tenemos empleados, ¿sí? O sea, yo soy responsable de todo, ¿sí? Pero yo puedo tener gente y delegar a personas, pero sigo siendo el responsable, ¿no? El mayordomo, por eso se llama mayordomo, quiere decir el que tiene mayor dominio. Lo que pasa es que la palabra dominio es una palabra que en la connotación latinoamericana no tiene una buena connotación, porque cuando hablamos de dominio, uy, no, inmediatamente lo relacionamos con opresión, pues por la historia española del dominio español y la esclavitud y todos los vejámenes que pasaron. Bien, pero dominio es una palabra que viene de la geometría. El dominio viene de la aplicación de una figura geométrica que se llama el domo. Y el domo es una figura geométrica en la cual es una figura redonda o fracción redonda que tiene un cenit, o sea, un punto más alto. Y a través del domo, entonces desde ese punto yo puedo controlar todo el domo. ¿Sí? Es diferente a la pirámide. ¿Sí? Entonces, de ahí viene la idea de dominio. Desde un mismo punto ves todo. ¿Sí? Y ahí viene el domo. Los domos se usan mucho en arquitectura, sobre todo para los techos, para las claraboyas o también para las iglesias católicas, en sus cúpulas, todas estas cosas, allí hay domos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, no usamos tanto la palabra dominio porque se traduce mal, entonces, pero mayordomo viene el que tiene mayor dominio, ¿sí? De ahí viene esa idea, ¿no? Y otra pregunta, dentro del centro de verdad que tú estabas explicando en el tema de la propiedad privada, ¿hay algún país que se acerque a este centro de verdad? Eso es ¿Algún modelo? como las naciones es como las familias y los individuos. Por eso Dios piensa en individuos, familias y naciones. Ujú. Entonces, hay unos más cerca y otros más lejos, pero no hay ninguno con el 100% y ninguno con el 0%. Pero ¿cuál se acercaría más hoy en día? ¿Corea del Sur, Entonces, por ejemplo, o algo así? no. Ni siquiera. Corea es como el 10º, entonces lo que tú haces es ver el índice de libertad económica. El índice de libertad económica en una nación es la forma fácil de entender qué tanto desarrollo, qué tanta libertad hay en todas las áreas. Pero ¿cómo así si solo está viendo la economía? Sí, pero como la economía es la parte de la nación más común a todos, porque así sea yo rico o pobre, ateo o cristiano, ¿sí? Gordo o flaco, ignorante o doctorado, ¿sí? Pago con los mismos pesos. ¿Cierto? Entonces es muy igual para todos. Entonces, si tú ves qué tanta libertad económica hay en la nación, entonces tú puedes saber qué grado de desarrollo hay y puedes inferir cómo están las otras áreas. Por eso, las mediciones económicas son las primeras que se hacen en desarrollo. Sí, o sea, cuando estamos hablando de desarrollo de naciones y esto, son las económicas primero. Aunque hay sociales, tú vas a ver, desde luego, mujeres, cabeza de familia, asesinatos por cada 100.000 habitantes, bueno, muchas, pero lo primero es la economía. Por eso, por esa idea de que es muy común. Entonces, hay naciones más cercanas y más lejanas. Ahorita el número 1 en índice de libertad económica es Singapur, Suiza, sí, esos son de los primeros, Suiza, Singapur, los países nórdicos como Finlandia, Suecia y Noruega han retrocedido un poco, y Dinamarca. Austria también es bien libre, y de ahí para allá, Estados Unidos es número 10 en libertad económica. Nosotros estábamos de 40 hace 2 años, antes de la pandemia,
y ahora vamos como en el 52 y yo creo que pronto estaremos por ahí del 60 en adelante, ¿no? Oscar, ¿y cuáles son esos índices que se debería mirar? ¿La inflación? ¿Qué En se...? economía hay muchas mediciones, ¿sí? Sí, Pero digamos, el de libertad económica combina todas las otras. Porque si hay inflación, pues pierdes libertad, ¿sí? Porque tu dinero no te rinde, ¿bien? Si hay infraestructura, si tienes hartos puertos y hartas carreteras, pues entonces la economía se mueve más rápido, ¿sí? Si hay pico y placa o no, ¿sí? El pico y placa hace que se pierda el 30-40% de la productividad de Bogotá, ¿sí? Entonces, esas son cosas que influyen y a la larga, pues pierdes libertad, ¿no? Pero hay muchos índices económicos que se pueden ver y analizar, pero así uno macro sería el índice de libertad económica en las naciones. Entonces, entre más cerca están a los principios bíblicos, porque el principio bíblico es la libertad económica, entonces, pues van a ser más libres. Y entre más lejos, pues están menos libres. No es una cuestión de recursos, porque tú puedes ver países con muchos recursos que no tienen casi libertad económica, ¿sí? sí, ahí va mi punto. O sea, que la libertad económica, o sea, esos índices que tú dices de libertad económica, los debería uno de medir en la medida que uno pueda, como decía al principio de verdad, el centro de verdad, moverse por uno mismo sin tantas leyes, restricciones, muchas cosas que te impidan como esa movilidad, esa libertad económica. Sí, entre más en la nación Menos haya leyes. leyes para proteger la libertad económica, eh, ¿sí? Pues mejor, ¿sí? Y esas leyes son las leyes que hace el gobierno para que haya libertad económica, para que la gente pueda trabajar, para que haya menos trámites, para que haya más competencia, para que no hayan monopolios, ¿sí? Y así, por ejemplo. Acá no tenemos libertad económica con el azúcar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tres primeros, aquí tengo ya los tres, es Singapur, Suiza e Irlanda, los más libres. Colombia está de 60, ya estamos en el 60, de 60 el mes pasado, o sea, en diciembre, ya somos el 60 en 377 países. Wow, hemos bajado. Bien, entonces, estos países eh, empiezan a hacer leyes para o controlar la economía o hacerla más libre, ¿sí? Entonces, entre más libre sea, pues mucho mejor. Entonces, bueno, es bueno para todos. Voy a darles un ejemplo de la vida real. Eh, en el gobierno Uribe, no por acción de Uribe, ¿sí? Sino por acción económica, ¿sí? Como consecuencia de la acción del ataque frontal a la guerrilla. Y sobre todo por el cambio del paradigma dado por Andrés Pastrana, que no fue Uribe, sino Pastrana, con las caravanas de la paz, con las caravanas de la seguridad, o no me acuerdo cómo se llamaban eso, de que ahora ya se podía ir por las carreteras. Eso no empezó en el gobierno Uribe, sino en el gobierno Pastrana. Y con el bolsillo lleno para eh, atacar la guerrilla, que fue el Plan Colombia, que también empezó Pastrana. Pastrana hizo muchas cosas mal y no fue tan bueno, ¿sí? Pero esas dos cosas las hizo bien. ¿Sí? Hay que reconocerle eso. Y entonces, ese hecho de esa aplicación de esa política hizo que haya más libertad y más seguridad económica y empezó a haber inversión extranjera, ¿sí? También entonces a medida que empezó a haber esa inversión extranjera, entonces ya el gobierno Uribe ahí sí cambió economía, leyes económicas a través de menos impuestos para la inversión extranjera, y eso hizo que el dólar bajara. Y el dólar bajó de 2.800, 2.900 pesos a 1.800 pesos. Entonces, cuando tú ibas al costo, ¿sí? Tú veías gente saliendo con televisores, ¿sí? Y no era el mundial de fútbol. ¿Por qué? Porque pues, era muy barato, ¿sí? Las cosas importadas bajaron mucho y la gente le rendía más. Antes tenía para una mogolla y una huepanela y ahora tiene para dos mogollas y una huepanela. Entonces el peso rendía. ¿Por qué? Porque mejoramos nuestra economía por esa coyuntura. Eh, entonces eso hace que se mueva la economía. Nosotros nuestra balanza comercial es 78-22, ¿sí? O sea, de lo que necesitamos, importamos el 78%, ¿sí? Y producimos el 22%, y exportamos el 9% de lo que producimos, ¿sí?
Entonces, entonces, pues a nosotros lo que nos conviene es que baje el dólar, pero muchas veces las políticas económicas están favoreciendo a algunos gremios solamente, o sea, se está haciendo capitalismo, ¿sí? Como en el caso del azúcar, ¿sí? Entonces, en el caso del azúcar, acá hay una ley que usted no puede importar azúcar, ¿sí? Porque no hay libertad económica, no soy libre para yo, como individuo, hacer una importadora de azúcar. Yo quiero importar azúcar, ¿sí? Entonces, aquí no se puede, porque está controlada la economía. ¿Por qué? Porque eso fue un proyecto de ley hecho cuando se hizo la alianza TIM, que fue la alianza de las grasas y de los aceites, y también se hizo una alianza, ¿sí?, del azúcar. Esas dos ideas se hicieron en el Valle, ¿sí? Porque el Valle producía también, también tenía aceiteras y también azúcar. Y entonces se aliaron, pusieron plata, llevaron gente al Congreso y se aprobó la ley de prohibir la importación de azúcar y de aceites. Esa ley de aceites ya se cambió, pero la del azúcar sí. Entonces, no hay libertad económica. Por eso acá el azúcar es más caro que en Cuba o que en Bolivia. Sale más barato traer un contenedor de azúcar desde Bolivia, que no tiene mar, ¿sí?, a Colombia, que comprar en Colombia. ¿Por qué? Porque tenemos un precio muy alto, porque como no se puede importar y se hizo un oligopolio de los ingenios azucareros, entonces ellos tienen el precio del azúcar arriba y como nadie compite contra ellos porque hicieron un cartel, entonces estamos comprando el azúcar muy costoso. ¿Bien? Entonces eso es pérdida de la libertad económica. Bien, Felipe. Gracias. Gracias, buenas noches. La pregunta es sencilla, pero de pronto profunda, no sé. Cuando estabas explicando lo de los tipos de propiedades, desde el 4, 3, 2, y yo ya había escuchado, e incluso lo habíamos enseñado para los niños, que la conciencia es la propiedad más sagrada. Pero yo dije, voy a pensar la primera. Dije, el alma. ¿Por qué pensamos así? Porque uno le dice, el alma no lo puede, tú lo último que vas a perder es el alma. O sea, ¿por qué eso está ahí? Ahí en mi mente pues surgió de una. Ajá. El alma se puede perder, pero el espíritu no. El alma se pierde cuando no confiesas a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿dónde está tu alma? Eternamente en condenación. ¿Sí? Y ese es el juego de Satanás, porque es el alma, o sea, vas a sentir. No es que vas a estar dormido allá en el infierno, no, 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 no. ¿Sí? Mente, voluntad, emociones. ¿Sí? Vas a sentir el sufrimiento. Te va a sentir, o sea, va a doler, va a hacer, va a herir. Y ese es el alma. Entonces el alma se puede perder, y es lo que habla la Biblia acerca de procura salvar tu alma. ¿Sí? Es la salvación del alma. Pero el espíritu no. El espíritu es algo que Dios creó en nosotros, nos creó como seres espirituales, y el espíritu es lo que Satanás no puede tocar. Satanás puede tocar el alma, tienta el alma, ¿sí? Y a partir de eso, pues nos afecta al cuerpo y al espíritu. Pero el espíritu no, el espíritu siempre vuelve a Dios, ¿sí? Sea esa persona cristiana o no, ¿sí? Entonces, la conciencia está allí, ¿sí? La palabra se traduce al español alma, pero tenemos que ir al hebreo o al griego, porque el problema no está tanto en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo, que la palabra en hebreo, ¿sí?, se refería a lo que tiene el ser humano que no se ve. Esa es la traducción exacta de alma o espíritu cuando se está usando en el Antiguo Testamento. Pero una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Pero se ha traducido o como espíritu como alma, pero es la misma palabra. Entonces, a ver, hay que mirar el contexto bien, si se está refiriendo a alma o a espíritu allí en el Antiguo Testamento. Pero tenemos esa idea del alma porque es lo que nos han enseñado. Casi no nos han enseñado el espíritu, sino más del alma. ¿Por qué? Pues porque la batalla es en el alma. Satanás me va a tentar y yo tengo que pensar correctamente, llevarlo a mi conciencia y identificarlo, desenmascararlo y pues no caer en la tentación. Entonces siempre, digamos, se ha hecho un énfasis en el alma y sobre todo en la tercera ola de misiones de la Gran Comisión, que fue salvar a las almas perdidas, ir a los no alcanzados. Se concentró toda la evangelización en salve almas haciendo una oración de fe y listo, ¿sí? Muchas veces ni siquiera presentando el evangelio. Entonces, eso para qué estudia usted, si eso es lo que hay que hacer es salvar almas, como si nosotros fuéramos los que las salvaran.
Entonces, ese énfasis se hizo a finales del siglo anterior y aún en nuestra teología y nuestra doctrina tenemos eso. ¿Sí? Claro que hay que evangelizar, ¿sí? Pero evangelizamos, el evangelio es suficiente no solo para el alma, sino para el espíritu, el alma y el cuerpo. Bien, esa es la diferencia. Bien, y la conciencia pues es una parte del espíritu. Bien, muy bien. Entonces, para la próxima empiezo con la rueda y vamos a ver ya unas cosas más generales también de economía más grandes. Y muchas gracias. Entonces, por el tiempo, Sara, muchas gracias No, Oscar, a ti muchas gracias. por Muchas este gracias a tiempo. todos por la compañía. Bueno, entonces, nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Con la mano. Bye, Buenas Saludos. noches, hasta luego. Chao. Gracias, Oscar. Buenas noches para todos. Gracias, feliz noche. Bueno, muchas gracias. Muchas Sara. Hola. gracias. Ahí. Un saludito a todos. Muchas bendiciones.